¿Por qué Dios quiso matar a Moisés? Moisés tenía 80 años. El justo había presenciado con asombro la visión de la zarza que ardía y no se consumía, y había recibido instrucciones del ángel del Señor para presentarse delante del faraón de Egipto y mandarle en el nombre del gran Yo Soy que librara a los hebreos de la esclavitud. Después de algo de indecisión y reconsideración, Moisés aceptó la misión y comenzó a hacer preparativos inmediatamente. Su suegro le dio permiso de regresar a Egipto con su familia. Luego él hizo las maletas con su esposa y sus 2 hijos y se dirigió hacia el sur. Parece que no estaba muy lejos cuando el Señor salió al encuentro de Moisés y quiso matarlo, según Éxodo capítulo 4, versículo 24. En respuesta a este cambio repentino, la esposa de Moisés, Séfora, circuncidó a sus hijos y echó el prepucio a sus pies, diciendo: «Tú me eres un esposo de sangre». Después de esto, el Señor le dejó ir. Esta historia es particularmente difícil de entender a causa de la brevedad y la redacción inusual del versículo 24. Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Así que el fraseo del versículo provoca imágenes oscuras de Dios escabulléndose alrededor del campamento esperando emboscar a Moisés. El hecho de que Dios matara a alguien no es raro en otros contextos. Los impíos murieron en el gran diluvio debido a sus acciones violentas y malas, según Génesis capítulo 6, versículo 1 al 7. El Señor mató a los 2 hijos de Judá, y Orán, a causa de su rebelión obvia, Génesis 38, 7 y 10. En los últimos años de la vida de Moisés, Dios legislaba la pena de muerte para aquellos que eran culpables de desobedecer ciertas leyes, según Levítico 20. En estos casos y muchos más, Dios mató a una persona o a personas, pero indirectamente. El texto en Éxodo capítulo 4 nos revela cómo Dios salió al encuentro de Moisés, sea por medio de un ángel, como la Septuaginta sugiere cuando anota el ángel del Señor en el versículo 24, o por medio de alguna enfermedad. Cualquiera que haya sido el medio, nosotros podemos estar seguros que Moisés fue afligido debido a que era culpable de algún pecado, ya que la desobediencia es el único acto que Dios castiga con la muerte. No se declara explícitamente el pecado de Moisés, pero los eventos circundantes prevén pistas importantes de la naturaleza de la transgresión de Moisés. Dios había instruido a su mensajero que advirtiera a Faraón a dejar libre a su pueblo, Israel, o que se arriesgara a perder su hijo primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 21 al 23. Dios había moldeado especialmente a Moisés por 80 años para esta misión, y ahora había llegado la hora de la acción. Moisés debía guiar a su pueblo fuera de Egipto y ser un ejemplo para la casa de Faraón, para la nación de Egipto y para todas las naciones que oirían de estos sucesos. Por consiguiente, la vida personal de Moisés tenía que estar en orden antes que él pudiera dirigir la vida espiritual del pueblo hebreo. Parece que Moisés había descuidado administrar el rito sagrado de la circuncisión, el acto que simboliza el pacto del Todopoderoso con su pueblo elegido. Tal vez esto fue el resultado de la presión de su tribu mediante adoptiva. Probablemente su esposa Séfora le persuadió para que no circuncidara a sus hijos, ya que ella aparentemente consideró a la práctica repugnante. Esto explicaría su reacción violenta. Ella sintió que había salvado a su esposo de la muerte al derramar la sangre de su hijo. Cualquiera que fuera la causa, el pecado obvio de Moisés le hacía incapaz de servir como líder espiritual, y la situación debía ser rectificada antes que él llevara a cabo su misión efectivamente. En efecto, tan pronto como Séfora realizó el acto, el Señor le dejó ir. Aunque no se conocen los detalles de esta historia misteriosa, el mensaje fundamental es simple. La desobediencia, sea por acto de omisión o comisión,
da como resultado solamente castigo y finalmente la muerte. El acto de Moisés no circuncidar a sus hijos, puesto que esto era un mandato que viene desde los patriarcas. Como ya hemos aprendido en este canal, pues Dios instruyó a Abraham que tanto él, sus hijos, como toda su casa, inclusive los esclavos y trabajadores que estaban en su casa, debían de ser circuncidados. La circuncisión era el pacto de Dios con su pueblo. Era la señal física de un pacto espiritual entre Dios y el pueblo hebreo. Moisés, al ser el gran líder, libertador, mentor y guiador del pueblo hebreo, debió de circuncidar a sus hijos, dando ejemplo y obediencia al mandato del Dios eterno. Por lo tanto, Dios se le apareció, quiso matarlo, sea por medio de un ángel, sea por medio de un mensajero, sea como sea, Dios se le apareció y quiso matarlo. Séfora, su esposa, al ver la acción, circuncidó inmediatamente a sus hijos. La Biblia dice que entonces, una vez realizado este acto, Dios se marchó y Moisés pudo seguir realizando su misión. Es importante que acatemos cada mandamiento de la palabra de Dios. Cada mandamiento, cada instrucción, cada decreto que el Eterno da a su pueblo tiene que ser acatado. Aunque en principio no entendamos y no podamos comprender, tenemos que obedecer y decir como el pueblo de Israel a la orilla del monte, haremos y luego entenderemos. Todo lo que Dios hace, lo hace por el bien de nosotros. En Jeremías 29:11, Dios declara: los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no pensamientos de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Dios se levanta pensando qué hacerte bien. Dios no se levanta enojado contigo, más bien se levanta, por así decirlo, ya que el Eterno no duerme, para bendecirnos. Pero tenemos que tener cuidado de obedecer correctamente los mandatos del Eterno. Shalom.